Estimados compañeros, muy buen día. Aquí tenemos una lámina de las habilidades mentales básicas y vamos a observarla. La primera habilidad básica es observar. Observar. Si trabajamos con la palabra, significa ver el ser de un objeto, de una persona o de una situación. Ese es observar. Percibir con los sentidos. Aquí estamos poniendo un sentido, el sentido de la vista, pero pueden ser otros sentidos. Ver, escuchar. ¿Qué cosa? El objeto, la persona o situación. Entonces, observar es percibir el ser de un objeto, de una persona o de una situación. Y este es un proceso de interiorización. Algo que está afuera lo llevamos dentro de nosotros para observarlo. Entonces, este es el primer proceso básico, observar. Pero ahora vamos a ampliarlo. Podemos percibir a través de los sentidos o podemos percibir a través de la mente, es decir, podemos observar algo intangible. Voy a poner un ejemplo. Vemos una casa construida, muy bella, entonces podemos ver esa casa y ver cuántas recámaras tiene, qué altura tiene, cuántas ventanas, etc. Eso sería lo tangible, pero también podemos observar lo intangible. Podemos darnos cuenta que detrás de esa casa hay una persona que la pensó y antes hay una persona que la deseó. Eso es observar lo intangible. Bien, entonces el primer proceso mental para desarrollarnos como personas capaces es la capacidad de observar, y este es un proceso de interiorización. Bien, ahora vamos con el segundo proceso. Es un proceso de salida. Aquí dice out, es un proceso de salida. Y es la capacidad de escribir. Aquello que lo observamos, ahora lo escribimos. Eso es describir. Lo podemos describir en palabras o lo podemos hacer en forma de un dibujo. Es decir, estamos reflejando una realidad, estamos denotando. Aquí no hay ningún juicio, solo es un dibujo, un reflejo. Entonces, esta es la segunda gran habilidad, la habilidad de describir aquello que observamos. Entonces, llevamos dos habilidades mentales. La primera, que es la básica, de donde surge todo, que es la observación. Y la segunda, que es el proceso de exteriorización. Aquello que internalizamos, ahora lo llevamos fuera, la exteriorización. Bien, entonces repasamos para ir pudiendo avanzar. La observación la vamos a dividir en dos: la observación de lo tangible y la observación de lo intangible. El proceso de exteriorización de lo observado, que estamos llamando describir. Y vamos al siguiente proceso mental, que es verificar. Ver. Verificar tiene dos palabras. Primero, el ver, el percibir, pero también viene de vero, de verdadero. Entonces vamos a observar si es verdadero. Ese es un proceso de verificación. Bueno, decimos que esta persona pesa 59 kilos. Entonces
vamos a verificar si esa observación y ese dato que escribimos es correcto. Verificar. Ese es el siguiente proceso mental. Observar si la observación y la descripción es verdadera. Bien, vamos con el siguiente proceso mental, que es comparar. Ponemos un objeto, una persona o una situación aquí en el punto A y ponemos un objeto, una persona o situación en el punto B y observamos sus características. Esa sería la comparación. Ver las características de una persona, objeto o situación. Y cuando esta comparación lo hacemos de manera doble, entonces esa se convierte en una analogía. Bien. Entonces vamos con la siguiente habilidad mental. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en las habilidades mentales? Porque estamos en el curso de didáctica. Y para ser buenos en didáctica, nuestras habilidades mentales tienen que ser precisas. Bien, entonces vamos a la siguiente habilidad mental, que es ordenar. Entonces aquí tenemos una flecha hacia arriba, ordenar del menor hacia el mayor, o una flecha hacia abajo, ordenar del mayor al menor, o dos flechas horizontales, una hacia la derecha y una hacia la izquierda. Entonces, ordenar es poner un orden. Ordenar es poner un orden. Hay un grupo de elementos desordenados y entonces nosotros vamos a llegar y poner un orden. Poner un orden significa poner una secuencia. Entonces, esta puede ser, como ejemplo, en números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede ser en orden alfabético, A, B, C, D. Puede ser por colores, etc. Lo importante es que aquí vamos a ordenar. Ordenar. Bien. Ya que tenemos un orden, vamos a establecer clases. Clases. Entonces, la clase de mujeres, la clase de hombres, la clase de estudiantes que están en su índice de masa corporal, en su situación ideal, o estudiantes que están en su situación no ideal. Entonces, clasificar. Bien. Ahora vamos a observar otra habilidad mental básica, que es relacionar. Relacionar es establecer lazos, vínculos, por ejemplo, de causa-efecto. Esta persona está arriba de su peso, entonces vamos a observar qué es lo que está comiendo para que esté arriba de su peso, o qué es lo que no está dejando de hacer. Vamos a relacionar. Bien, entonces voy repasando brevemente. Esta plática de habilidades mentales es para que aprendamos a precisar. Estamos hablando de una observación, estamos hablando de una descripción, estamos hablando de una comparación, estamos hablando de un ordenamiento, de una clasificación o de una relación. Bien, todo esto lo podemos hacer gracias a observar las características esenciales de un objeto, de una persona o de una situación. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a describir la situación real. Entonces, observamos una situación real y describimos una situación real. Entonces, aquí ya estamos integrando varias habilidades mentales. La primera es una observación. Y tenemos, para hacer una observación, tenemos que decir qué vamos a observar. Por ejemplo, vamos a observar el peso de una persona y su estatura. Entonces, vamos a observar, y una vez que la observamos, vamos a escribirla. Y fíjense
Y luego vamos a hacer otra habilidad mental, que es establecer la situación ideal. Entonces, ¿cuál es la situación ideal para esta persona? La situación ideal es que su índice de masa corporal sea 22. Entonces tenemos una habilidad mental que es observar y describir la situación real, y tenemos otra habilidad donde estamos integrando varias, que es establecer la situación ideal. Y si hay una diferencia, entonces vamos con otra habilidad mental, que es intervenir. Vamos a intervenir para hacer que esta situación real se convierta en una situación ideal. Entonces aquí vamos a intervenir para lograr una transformación, para lograr un cambio. Esa sería nuestra intervención. La habilidad mental para lograr una transformación, un cambio. Bien, y entonces si queremos intervenir, vamos a hacer otra habilidad mental que se llama planificar, hacer un plan. Pero para hacer un plan, entonces ya vamos a integrar muchas habilidades mentales, porque para planificar tenemos que diseñar algo que todavía no existe. Entonces lo tenemos que diseñar. Y para hacer un diseño tenemos que seleccionar. Y para seleccionar tenemos que valorar. Y estas son habilidades mentales diferentes. Entonces tenemos que hacer una valoración. ¿Este recurso me conviene integrarlo, sí o no, en base a sus características? Y finalmente hago una integración. De objetivos, metas y recursos. Bien, creo que ya les di una panorámica general de los procesos básicos mentales que debemos seguir. Voy a hacer una síntesis, entonces voy de nuevo a hacer una pequeña síntesis para poder cerrar y presentar de manera breve las otras dos diapositivas que quiero platicarles. Bien, entonces vean, somos seres que piensan, y entonces es importante clasificar esos procesos que suceden en nuestra mente. El primer proceso, que es el básico, si no lo hacemos bien desde el inicio, entonces todo lo demás va a resultar mal. Cuando ustedes tienen que hacer una tarea, lo primero que tienen que hacer es observar. Tienen que ver el ser de esa tarea. Es lo primero. Si este paso no lo hacen bien, todo lo demás con certeza lo harán mal, porque el fundamento no está bien. Entonces, el primer fundamento es observar. Es decir, percibir con los sentidos. Y eso sería observar, pero ya les dije que hay otra observación, que es la observación de lo intangible. Observar lo tangible y lo intangible. Es un proceso de interiorización. Y luego vamos a hacer un proceso de escribir lo que observamos. Eso sería una descripción, que en una descripción no lleva ningún juicio, solo lleva observaciones en forma de dibujo, en forma de palabras. Aquí nos hemos convertido en un espejo, y eso se llama denotar. Y denotar es diferente a connotar. Denotar es lo que está ahí. Bien, entonces quedamos que verificar viene de ver, pero también viene de ver o de verdadero. Observar si aquello que estamos observando y describiendo es verdadero. Comparar, ponemos A frente a B y observamos sus diferentes características. Si hacemos una doble comparación se llama analogía. Y entonces podemos ordenar un conjunto de observaciones y podemos clasificar ese conjunto de observaciones y finalmente las podemos relacionar. Y ahora sí, podemos observar una situación real y valorar cuál sería la situación ideal.
y ver si hay una diferencia, entonces podemos intervenir para hacer una transformación, un cambio. Entonces necesitamos planificar, hacer un plan, hacer un diseño. Y aquí necesitamos seleccionar de entre muchos recursos, el recurso A, el recurso B, y finalmente hacemos una integración. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a hacer bajo un marco teórico, bajo una filosofía. Y entonces, cuando una persona no está en el camino de la salud, podemos predecir esto va a pasar. Muy bien. Entonces, esta es la diapositiva en base a habilidades mentales. Estoy tardando más tiempo de lo que pensé. Bien, entonces de manera breve voy a hablar de esta diapositiva. Entonces, esto se llama esencia de la pedagogía crítica. ¿Cuál es la esencia de la pedagogía crítica? Entonces, la esencia de la pedagogía crítica es emancipar, liberar, descolonizar nuestro cerebro. Esa es la esencia de la pedagogía crítica, descolonizar nuestro cerebro, emancipar nuestro cerebro, hacerlo hábil, hacerlo libre, porque si lo hacemos libre, entonces vamos a generar acciones hábiles. Porque si no emancipamos nuestro cerebro, vamos a generar acciones torpes. Entonces, ante una acción, vamos a decir, stop, espérate. Primero vamos a hacer una reflexión. Primero voy a pensar si esa acción es la adecuada. Antes de recibir un conocimiento, voy a decir, stop. Primero vamos a reflexionar sobre ese conocimiento. Porque si no hacemos esta reflexión, entonces se convierte en una educación bancaria, en una educación autoritaria, en un depósito de conocimientos. Entonces nos convertimos en una bodega de conocimientos, pero conocimientos sin reflexión. Entonces la esencia de la pedagogía crítica es la reflexión consciente, responsable y libre. Bien. Voy a ver la otra diapositiva porque no quiero que esta plática sea muy larga. Entonces, bien, vamos brevemente con esta. La esencia de la didáctica no es trabajar con nosotros solos, no es irnos al monte y seguir avanzando nosotros. La esencia de la didáctica es el otro. La esencia de la didáctica es el otro. Estoy consciente que muchos de ustedes se enojaron porque les dije que formaran un grupo. Estoy consciente, pero es que la esencia de la didáctica es el otro. Si no tienen la vivencia del otro, no están en didáctica. Ok, entonces vamos brevemente con la esencia de la didáctica es escuchar al otro de manera correcta. Esa es la esencia. Antes de que ustedes quieran venirle a decir A, B, C, D, F, G, antes de que ustedes quieran hablar, primero deben escuchar al otro. Si no están escuchando al otro, no están en didáctica. Voy de nuevo con eso. Si no están escuchando al otro, no están en didáctica. Están en otro mundo, pero no en didáctica. La esencia de la didáctica es partir del otro. ¿Quién es el otro? ¿Cuáles son sus necesidades principales? ¿Qué piensa, qué siente, qué actúa? Y en base a eso, yo le ofrezco los recursos que tengo como recurso. Bien, entonces vamos brevemente. Primero tengo que conectar con el otro, ganarme su confianza, ser honesto, ser fiel y cumplir mi palabra. Si logro esto, entonces puedo entrar a la mente del otro. Si no tengo esto, estoy perdiendo el tiempo. Esto lo debo hacer con armonía, con equilibrio, y debo convertirme
en solidario y ser cordial con el otro. Si tengo esto, entonces puedo avanzar. Puedo avanzar. Entonces la esencia es ganarme el corazón del otro. Si tengo el corazón del otro, entonces viene la educación. Le puedo decir lo que yo considero que es adecuado. Pero si no me he ganado el corazón del otro, estoy perdiendo mi tiempo. Estoy en otra materia, pero no en didáctica. Ahora sí, si me he ganado el corazón del otro con confianza, con honestidad, con fidelidad, puedo orientarlo, puedo moderar, puedo ser guía y puedo argumentar y puedo iluminar. No como el que todo lo sabe, porque estamos en una época en la que todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Ya no hay maestros y alumnos, todos al mismo tiempo somos maestros y alumnos. Si yo creo que sé todo, estoy en un gran error, en un gran error. Entonces ya no hay maestros que solo sean maestros, ni alumnos que solo sean alumnos. Todos al mismo tiempo somos alumnos y maestros. Todos estamos aprendiendo de todos. Entonces, eso es lo que necesitamos, a una apertura mental. Bien, entonces, si he ganado todo esto, entonces puedo colaborar con el otro, puedo acompañarlo, puedo integrarme, puedo hacer orquesta con el otro, puedo hacer sinergia y puedo hacer sincronía y observar su misión y su visión y ayudarle. Bueno, les agradezco mucho su atención, que tengan muy buen día, les agradezco estar aquí, les agradezco ver este video. Muchas gracias, les agradezco profundamente, que tengan buen día.